Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 25 de abril. Hoy es una fiesta de los evangelistas. Es la fiesta de San Marcos. De este Juan Marcos que estamos hablando allá en los Hechos de los Apóstoles, autor del primer evangelio que se escribió. No es Mateo el primero, aunque en la Biblia está de primero Mateo. El primero fue Marcos, entre los años 66 y 69. Fue después del 64 y antes del 70, porque el 70 fue cuando los romanos destruyeron Jerusalén y Marcos no refiere ese acontecimiento. En este programa no seguimos la lectura de los santos, lo hemos dicho. Tratamos de ir con las lecturas correlativas para no perder el hilo del resumen, de la reflexión, de la enseñanza, de la doctrina, de la catequesis, como usted le quiere llamar a este encuentro, para que no perdamos el hilo. Sí, nos recordamos y pedimos la intercesión de San Marcos, sí, pero nosotros y nosotras seguimos con las lecturas diarias. Monseñor Romero ya está en El Salvador, está en todo su apogeo, su esplendor, todos sus ánimos. Fue a la catedral, pero está cerrada la catedral. El Bloque Popular Revolucionario tiene tomada la catedral. Acuérdense que el 8 de mayo hubo una masacre terrible en las gradas de catedral. Se habla de decenas de muertos masacrados y el bloque tiene tomada la catedral. Lo primero que tenemos que decir es que Monseñor, como está cerrada la catedral, pide posada, así lo llama en la homilía. Pedimos posada a los padres dominicos en la iglesia El Rosario frente a la Plaza Libertad. El templo está llenísimo, lo reciben con un gran aplauso. Ha estado 15 días Monseñor fuera de El Salvador y aprovechó él para, en esta homilía del 13 de mayo de 1979, para dar un informe cómo le fue en Roma. Está en la casa de los dominicos, ahí están las dominicas que son las que le pagaron el viaje a Roma, Monseñor. Les trae un saludo de sus hermanas de Europa, allá en Italia, Madrid, Barcelona, y desarrolla el tema sobre la vid y los sarmientos, y le llama a la homilía la gracia como don de la Pascua. La gracia es un regalo. La gracia es un don, un regalo de la Pascua. En la homilía, Monseñor, ahora sí, ya puede referirse a lo que pasó en catedral, en esa gran masacre. Después viene una entrevista, suficiente entrevista, con periodistas extranjeros, nacionales. Ahora sí ya puede hablar, ya tiene conocimiento, ya tiene los elementos, ahora sí ya puede tocar el tema. Hay una cosa delicada que Monseñor Romero respeta mucho a la prensa, pero pide que sean coherentes
coherentes con lo que ha sucedido. Es una masacre. Y de aquí en adelante, Monseñor va a hablar mucho de la necesidad de la organización. Y los gobiernos deben respetar la organización. Todos y todas tenemos derecho a estar organizados. Sindicatos, gremiales, asociaciones, cooperativas. Solo organizados nos escuchamos los unos a los otros. Solo organizados podemos alzar la voz. Si a los gobiernos les interesa que el pueblo alce su voz, promueva, defienda, respete la organización. Oigamos a Monseñor. Domingo 13 de mayo. Por estar ocupada la catedral, la misa de este domingo se tuvo en la iglesia del Rosario, la cual estaba completamente repleta y había aún gente afuera. Gente cariñosa que al darse cuenta que yo entraba, me recibieron con un caluroso aplauso. Me fui a revestir y junto con los padres dominicos y los seminaristas nos encaminamos al altar. Estaban en lugar destacado las hermanas dominicas de la Anunciata y algunas alumnas de sus colegios, ya que esta misa quería ser un homenaje al nuevo beato, el beato Francisco Coll Guitart, y ellas, las hermanas dominicas, se habían encargado de arreglar la liturgia de este día. La homilía fue un informe de mi viaje a Roma con el objetivo principal de participar en la beatificación del Padre Coll por invitación y bajo el patrocinio de las hermanas dominicas. Mi peregrinación por España, mis impresiones desde allá acerca de lo sucedido en El Salvador, y el punto central doctrinal de mi homilía era el Evangelio, la vid y los sarmientos. Me dieron el tema de la gracia como don de la Pascua. Enfoqué con esta doctrina la realidad que hemos vivido en El Salvador esta semana, sobre todo la masacre del 8 de mayo. El que quiera tener más datos sobre esta iluminación de la realidad nacional en esta semana tan trágica, puede obtener la homilía que se transcribe domingo a domingo y donde está al pie de la letra lo que yo dije en esta ocasión. Había en la misa muchos periodistas, trabajadores de la televisión, que estuvieron tomando muchos detalles de nuestra misa, y con ellos, al terminar la misa, tuvimos una entrevista de prensa en el salón de la escuela parroquial del Rosario. Fue muy interesante, ya que el conjunto de preguntas sugería temas muy actuales y muy oportunos con la situación del país y con la situación del mundo. Fui luego a almorzar con las hermanas dominicas en el Colegio de Fátima en Santa Tecla, donde estaban los padres dominicos, los maristas de Santa Tecla y las diversas comunidades de religiosas dominicas que trabajan en nuestra arquidiócesis. Y esto fue lo más resaltante. Además, olvidaba que esta noche, invitados por periodistas norteamericanos, estuvimos en el Hotel Camino Real para ver una documental acerca de lo sucedido en Catedral y que fue captado por un reportero de televisión. Lamentablemente la cinta está girando fuera del país, pero mañana mismo nos avisará el señor periodista acerca de la visión que nos dará de esta película. Esto fue lo más resaltante de nuestro primer domingo al regreso de Roma. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Les he dicho que
Es el día de San Marcos Evangelista. Él no es de los 12. San Marcos lo que escribió lo aprendió de Pedro. Lucas lo que escribió lo aprendió de Pablo. Y así la iglesia celebra fiestas importantes para cada una de las personas que han dado su aporte a la iglesia a lo largo de 2000 años. Este programa no sigue la lectura de los santos de ninguna de las fiestas porque tratamos de seguir el orden que propone la iglesia, en este caso del cuarto domingo de la Pascua. Para acá le hemos dicho que es la semana del Buen Pastor, por decirle un título a la semana. Y nos interesa también no perder ningún detalle de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 13, versículos del 13 al 25, y dice lo siguiente: Navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y entrando un sábado en la sinagoga, tomaron asiento. Terminada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pueden decirla. Pablo se levantó y, pidiendo silencio con la mano, dijo: Israelitas y todos los que temen a Dios, escúchenme. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo mientras presidía en Egipto. Más tarde, con brazo poderoso, los sacó de ahí y durante 40 años los condujo por el desierto. Aniquiló a 7 pueblos paganos de Canaán y entregó su territorio en heredad a Israel por 450 años. Les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien dio testimonio: Encontré a David, el de Jesé, un hombre a mi gusto que cumplirá todos mis deseos. De la descendencia de David, según la promesa, sacó Dios a Jesús como Salvador de Israel. Antes de su llegada, Juan predicó un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Hacia el fin de su carrera mortal, Juan dijo: Yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene uno al que no tengo derecho a quitarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comenzó a hablar Pablo. Ya no es Saulo, ahora es Pablo. No es cualquier cambio. Saulo de Tarso, ese es uno, ese es el perseguidor. El Pablo de las comunidades ya está yendo a la sinagoga, ya le dan la palabra. Pablo es un experto porque él es un fariseo.
está formado por Gamaliel. Él sabe. Si alguien, dice el jefe de la sinagoga, si alguien tiene palabra de aliento para el pueblo, que se pare y las diga. Y ese Pablo hace un resumen de la historia de la salvación, le llamamos nosotros. Cómo Dios llamó a Abraham, Isaac, Jacob, cómo por medio de Moisés, 40 años en el desierto, conquistan la tierra, 400 años de jueces, 40 años de Saúl como rey, y después David. Y empata Pablo con David. David es lo más importante para el pueblo judío. Es la figura anhelada, el mejor rey que tuvo Israel, David. No fue Salomón, es David. Pero hay una promesa de la descendencia de David, vendrá el Mesías. Saulo, perseguidor, Pablo, predicador, saben que el pueblo de Israel espera a un Mesías. Quiero que le pongamos atención a esta expresión. De la descendencia de David, según la promesa, hay una promesa de 500 años, sacó Dios a Jesús como Salvador de Israel. Este es Pablo, Salvador de Israel. Fariseo todavía, ya no perseguidor, pero fariseo. Ellos quieren un Mesías que salve a Israel. Pablo, de este capítulo 13, no entiende que Jesús no vino por Israel. Jesús vino por toda la humanidad. Pero Pablo, hablando en la sinagoga, no tiene conciencia de esto todavía. Sí, no la tiene. Y no la tuvo. Pablo llegó a entender a Jesús como el Mesías. Solo como el Mesías. Como el Salvador de Israel. Sí, también algunos cuantos. Eso lo dice en la carta a los romanos. Sí, algunos cuantos. No hay en Pablo la conciencia de la salvación universal. La salvación es para Israel. El Mesías es para Israel. Usted y yo que somos cristianos y cristianas, la salvación es para todos los pueblos. Pero estamos en los hechos y vamos acompañando ya a Pablo. Pronto desaparecerá la figura de Pedro y se va a concentrar todo en la figura de Pablo. Por eso algunos, cuando hablan del libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen que el libro debería llamarse Los Hechos de Pedro y Pablo. Los Hechos de Pedro y Pablo. Porque prácticamente en la primera mitad, hasta el capítulo 15, digamos, el protagonista grande es Pedro. Hay otros que hablan, pero protagonista, Pedro. Y después, en la segunda parte de los Hechos, ya es Pablo. De ahora en adelante, Pablo va a estar más presente. Otros estudiosos dicen que el libro de los Hechos debería llamarse Los Hechos del Espíritu, porque por todos lados aparece el Espíritu. Estaban en una sala y se llenaron del Espíritu. Estaban presos y llegó el Espíritu. Bueno, podría llamarse Los Hechos del Espíritu, Los Hechos de Pedro y Pablo, pero la iglesia ha asumido el nombre de Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de hoy está en el capítulo 13, versículos 16 al 20, y dice lo siguiente: les aseguro que el sirviente no es más que su señor, ni el enviado
más que el que lo envía. Serán felices si sabiendo estas cosas las cumplen. No hablo de todos ustedes, porque sé a quienes he elegido. Pero se ha de cumplir aquello de la Escritura: el que compartía mi pan se levantó contra mí. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es San Juan. Evangelio de Juan. Note usted que está subyacente la expresión magnánime yo soy. Hoy no dijo qué, solo dijo yo soy. El sirviente, el servidor, no es más que su amo. Pero tampoco dijo que el amo es más que el sirviente. No. Pero Jesús en Juan se presenta como servidor del Padre. Yo no soy más que el Padre. No dijo tampoco el Padre más que yo. El sirviente no es más que el amo. Y ni el enviado es más que el que lo envió. Cristología descendente. Jesús sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es Dios. En Juan, Jesús sabe que Él es Dios. Él es el yo soy. Serán felices ustedes si sabiendo estas cosas las cumplen. No hablo de todos, no todos lo van a cumplir. ¿Se acuerda aquella anécdota que tuve con el arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle? Yo estaba encargado de la parroquia en Zacacoyo. No te hagas ilusiones, Mauricio. Del 100% católico del pueblo, el 10% va a misa. Del 10% que va a misa, el 10% te pone atención. Del 10% que te pone atención, 10% te entiende. Del 10% que te entiende, 10% se compromete. Del 10% que se compromete, 10% cumple. O sea, un puñito cumple. No lo digo, no hablo de todos, porque sé a quienes he elegido. En Juan hay un juego de la elección. Usted sabe que discípulo es el que sigue a alguien. Jesús tenía muchos discípulos, pero Jesús hizo una modificación en la tradición. No basta con que ustedes me sigan. Yo los voy a elegir a ustedes. Y eligió a 12. Y eligió a 72. Y los llamó apóstoles. Por eso los apóstoles se llaman enviados. Hay un dilema de si Pablo fue o no fue apóstol. Es que Pablo, sabemos que él tuvo un encuentro personal con Jesús y él dice que Jesús lo envió. Como es una revelación personal, nadie lo puede discutir. Entonces le llamamos el apóstol San Pablo. Pero cuando Jesús
fue asesinado, resucitó y se fue al cielo, ya no mandaba Jesús. Era la comunidad la que decía quién era el enviado. Y la comunidad nunca declaró apóstol a Pablo. Por eso aquí hay un dilema. ¿Realmente es apóstol Pablo? ¿O él se atribuyó el título diciendo que fue una revelación? Eso que quede para el juicio final. Pero San Pablo es San Pablo. San Pablo es una de las dos columnas fuertes de la iglesia. Pedro y Pablo, los dos grandes santos. Pero el apóstol de Jesús es al que él envió. Envió a los 12, uno se ahorcó. Y el grupo de los 11 se reunieron y eligieron al sustituto de Judas. Y eligieron a Matías. Después mataron a Santiago. Hay que nombrar un sustituto de Santiago. Después mataron a Andrés. Hay que nombrar un sustituto de Andrés. Y mataron a Pedro. Hay que nombrar un sustituto de Pedro. Pero la comunidad es la que decide. No yo personalmente. Pablo no fue hijo de las decisiones de la comunidad. Ya lo vamos a ver en el transcurso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús está frente a los que no creen. Y Él dice: yo cuánto quisiera que ustedes se den cuenta que yo soy. Pero no es para todos. Se tiene que cumplir lo escrito en la Sagrada Escritura. El que comparte el pan conmigo me va a traicionar. No es para todos. Fíjense que se los digo ahora, antes de que suceda, para que sepan que yo soy. No esperen a otro. Yo soy. Ese yo soy, para el que había leído el Éxodo, estaba claro que el término yo soy significa Dios. Jesús, al decir yo soy, se está llamando Dios. Porque yo soy fue el que envió a Moisés a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ve al faraón, preséntate. Y si me pregunta quién me manda, ¿qué digo? Dile que te manda yo soy. Y Jesús dice: se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Y ahora hay un cambio todavía más fuerte. Una cosa es yo soy. Y otra cosa es que yo voy a enviar a unos que van a ir a hablar del yo soy. El que los recibe a ellos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces no hay escapatoria. El yo soy envía a unos a decir: venimos de parte del yo soy, como fue en el Éxodo. Donde haya una esclavitud, mire, igual que Moisés, yo vengo en nombre de yo soy. Y el que está esclavizando a alguien tiene que dejarlo libre. Eso fue lo que pasó en el Éxodo, porque vengo en nombre del yo soy. El que lo recibe a estos que yo he enviado, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No hay escapatoria. O me reciben o se condenan. O reciben a los que envío o se condenan. Reciban a los que yo envíe. Porque al recibirlos a ellos, me reciben a mí. Y si me reciben a mí, reciben al que me envió.
Bonita conclusión, capítulo 13 de San Juan. Les recuerdo el domingo a las 6 de la tarde, ojalá podamos hacer este en vivo para que nos encontremos y por lo menos nos veamos las caras. Quisiera ver si es posible que nos oigamos, que ustedes lancen su voz, no solo mensajito, si pueden, también puedan llamar. Vamos a dar un número de WhatsApp para que usted pueda llamar donde quiera que esté y podamos hacer más grande esta familia de su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.